Vamos a glorificar a Dios en espíritu y verdad. Adorar con pasión,
su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, cada uno de nosotros, los que se encuentran en sus casas. Vamos a buscar Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 11. El libro de Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 11. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con color abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, Padre Salvador, Señor, te damos gracias, Padre, en tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos ha permitido, Señor, llegar al día de hoy, Señor. Poder levantarnos, Señor, poder disfrutar, Señor, de todo lo que tú nos entregas, Señor, de todo lo que tú nos das, Señor. Padre Santo, Señor, no hay otra palabra, Señor, que es gratitud, Señor, por cada cosa que tú haces por nosotros, Señor. Entendiendo, Señor, que debemos estar gozosos, Señor, como tú dices en tu palabra, debemos estar gozosos cuando estemos atravesando por diversas pruebas, Señor. Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, porque tu amor, Señor, está con nosotros, Señor. Padre Santo, Señor, sabemos que tú nos cuidas, que tú nos guardas, Señor, que somos tu pueblo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que pongas tu mano, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor, que están atravesando por situación de enfermedad, Señor. Si hubo algún hijo tuyo, Señor, que ya partió a tu presencia, Señor, dale, Señor, fortaleza a sus familiares, Señor. Está con ellos, Señor, en cada momento, Señor. Y que podamos entender, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, tiene un propósito en esta tierra, Señor. Señor, gracias, Padre amado, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor, que se encuentran escuchando, mirando, Señor, estas alabanzas, Señor, y este mensaje que el pastor va a entregar el día de hoy, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Sé tú con ellos, Señor, guardándolos y cuidándolos, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado y preciado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este hermoso coro nos recuerda del Dios de lo imposible, del Dios a quien nosotros confiamos, del Dios a quien nosotros hemos depositado nuestras vidas, nuestra confianza. Y en medio de todas estas circunstancias sabemos que el Dios de lo imposible estará con nosotros y asimismo es a quien nosotros adoramos este día. Cantemos todos juntos, Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder.
victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. De lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria,
declaramos, Señor, que toda la honra y gloria sea para ti siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Y confiamos que tu palabra siempre penetrará en nuestros corazones, nuestras mentes, y asimismo nos instruirá en estos días para poder siempre estar en tu presencia, estar siempre en el conecte contigo, Señor, continuamente en nuestros corazones, que podamos vivir diariamente en ti, Señor, podamos aprender en lo que tú has siempre enseñado, instruido con tu palabra, Señor. Todo lo dejamos en tus benditas manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos. Espero que todos estemos en sintonía, no solamente a través de este medio, sino en sintonía con Dios, que es lo mejor. Así que hoy vamos a continuar el culto teniendo una meditación en la palabra del Señor. Vayan buscando su Biblia, por favor, para que lleven conmigo la lectura de la palabra de Dios. Esta es la carta de Santiago. Santiago es el mismo Jacobo, conocido como el medio hermano de Jesús. Te darás cuenta que cuando leemos esta carta, las cosas no andaban bien para los cristianos a los cuales él dirigía la palabra del Señor. Si lees toda la carta de Santiago o Jacobo, te darás cuenta que en la congregación o las personas que estaban recibiendo esta carta, había favoritismo, hipocresía, chismes, mundanalidad, injusticias, murmuraciones, opresión, autosuficiencia, enfermedades y todo tipo de problemas. Esto sin tomar en cuenta que los cristianos para esa época estaban sufriendo una tremenda persecución. En medio de esta situación desfavorable, Santiago básicamente les hace un llamado a la paciencia y a la oración. Precisamente el pasaje que vamos a hablar hoy habla de eso, de paciencia y oración en medio de la adversidad. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, versos del 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, dice la palabra de Dios, le serán perdonados. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Amén. Qué maravillosa palabra. El Señor les advirtió ahí en el versículo 8 que la venida del Señor está cerca. La venida
del Señor está cerca. Yo estoy seguro que algunos dirán, eso ya lo he oído antes. Han pasado muchos años desde que el Señor dijo eso y no ha venido. A esto quiero decirle lo siguiente. Tienes que recordar que Dios tiene su propia manera de contar los años. Él no cuenta los años como tú y yo los contamos. En el Salmo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para el Señor 1000 años no son nada, son como un día que ya pasó o como una vigilia de la noche. Han pasado generaciones tras generaciones humanas, pero Dios, que es eterno, Él es infinito y 1000 años para Él no son nada. Así es que eso de que la venida del Señor está cerca, eso está bajo la medida del tiempo de Dios. Pero hay un detalle bien importante. Hay señales que la Biblia ha dejado clara, advirtiendo que la venida del Señor se acerca. Y muchas de esas señales ya se han cumplido, otras se están cumpliendo y hay unas pocas que están por cumplirse. La venida del Señor está cerca y debemos de estar preparados para esa venida del Señor. Ahora, la gran pregunta aquí para todos es, ¿cómo debemos de vivir como cristianos hasta la venida del Señor, hasta que el Señor vuelva? Y eso es lo que vamos a tratar de contestar en la meditación de esta mañana. Número 1, siguiendo el consejo de Jacobo, de Santiago, manténganse pacientes. Repito, manténganse pacientes. El versículo 7 lo dice bien claro. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y en el versículo 8 vuelve a repetir, tened también vosotros paciencia. La paciencia es necesaria en todos los aspectos de nuestra vida. Y si estamos esperando que el Señor vuelva, debemos de estar pacientes, debemos de estar pacientes. Y con una tremenda sabiduría, Santiago ilustra de 3 maneras en la forma en que debemos de ser pacientes. En el versículo 7 nos dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nos está dando el ejemplo del agricultor. El agricultor siembra y espera con paciencia el fruto de la tierra. En realidad, la lluvia temprana llega y es tiempo que la siembra se va a dar. Y ya una vez viene otra lluvia y ya es tiempo en que la cosecha viene. La cosecha no se puede apresurar. La cosecha viene a su debido tiempo. ¿O han visto ustedes algún agricultor que siembra, por ejemplo, maíz y va a cosechar a la hora que él quiere? No. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. La cosecha vendrá a su debido tiempo y lo que le corresponde al agricultor es ser paciente. La venida del Señor llegará y estamos deseando que vuelva el Señor, pero Él vendrá a su debido tiempo. Pero hay señales, como dijimos también. Dios tiene un plan para cada cosa. Cada día ya está fijado por Dios y los días están llegando. Pero también nos presenta en el versículo 11 el ejemplo de los profetas. Mire lo que dice el versículo 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí, en este caso, está hablando de Job. Job sufrió muchos males, pero al final tuvo un final de victoria. Hay profetas también que tuvieron
momentos difíciles en su vida, pero esperaron con paciencia que Dios se manifestara. Isaías, Jeremías, Oseas, Amós fueron profetas que comunicaban el mensaje de Dios y tuvieron que esperar, a pesar de las adversidades, a que Dios se manifestara con paciencia. Job es un buen ejemplo, como dijimos antes, de paciencia en medio del sufrimiento. Y este mismo viene otro consejo también importante. Además de mantenerse paciente, debemos de mantenernos firmes. El versículo 8, volviendo un poquito atrás, dice: tener paciencia también, tener vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire el imperativo ahí: afirmar vuestros corazones, afirmad, no es una opción. Job también fue un ejemplo de firmeza. Si leemos la historia de Job, nos damos cuenta que su propia esposa le retó a maldecir a Dios. Eso pudo haber sido suficiente para poder afectar la firmeza de Job, pero él no se mantuvo, él se mantuvo firme. Si podemos leer ahí en Job, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y vea la respuesta de él. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La misma esposa le tentó para que pudiera flaquear, pero él se mantuvo firme. Él pasó tremendas adversidades. Si han leído el libro de Job, se darán cuenta que es terrible. Ninguno de nosotros quizás se compararía a lo que pasó Job, pero él se mantuvo firme. Mantente firme. ¿Qué cosas pueden amenazar tu firmeza? ¿Qué cosas están amenazando tu firmeza espiritual? ¿Qué cosas están amenazando tu firmeza en Dios? ¿Los problemas? No olvides, Dios está sobre todo problema. Acabamos de cantar: Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. ¿Acaso también amenaza tu firmeza la debilidad de otros? Hay gente que está flaqueando en momentos de adversidades. Cada uno dará cuenta a Dios de su propia fe y su confianza en Él. Pero Dios te hace un llamado a mantenerte firme en las promesas de Él. ¿Acaso amenazan tu firmeza el desánimo? La Biblia repite y repite que Dios está contigo y no te dejará. Solo te pide que te esfuerces y seas valiente, que no desmayes, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más puede amenazar tu firmeza? ¿Las quejas de otros? O a lo mejor tú también puedes quejarte. He estado viendo a mucha gente hoy en día que hace queja de estar en casa mucho tiempo. Otros se están quejando en la propia familia, se quejan del gobierno, se quejan de todo. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 que acabamos de estar leyendo en el capítulo 5, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Un mal muy grande de los hebreos fue que cuando estaban en el desierto se quejaban muchas veces. Y la pregunta es: ¿las quejas arreglan las cosas? Cuando nos quejamos, ¿se arreglan las cosas? De ninguna manera. Más bien causan más conflictos. No nos quejemos. No digo que no actuemos, no digo que no seamos precavidos, no digo que nos dejemos de ser activos. Lo que estoy diciendo aquí: no nos quejemos. Las quejas no arreglan las cosas, más bien causan conflictos. ¿Y te has fijado que las quejas son contagiosas? Cuando tú te comienzas a quejar, los de tu casa, los demás se comienzan a quejar y todo el mundo comienza a quejarse. Pablo aconseja en Filipenses capítulo 2, versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y recuerden lo que dijo el pasaje de Santiago: para que no seáis condenados.
Las murmuraciones nos pueden hacer caer en pecados. Por eso dice que Dios está como un juez a la puerta. Dios te puede juzgar por tu actitud de queja. En medio de un ambiente de sufrimiento, se incluye en este pasaje una exhortación. En el versículo 12, pareciera que esta exhortación no tiene nada que ver con el pasaje, pero sí tiene que ver. El versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué está hablando aquí de juramentos? Que mejor nuestro hablar sea sí o sea no. ¿Por qué razón? Porque en medio de ese ambiente de sufrimiento que vivían las personas a las cuales Jacobo o Santiago les está describiendo, les está diciendo aquí que no usen el nombre de Dios en vano para hacer votos que no puedan cumplir después. Hay un llamado aquí en este pasaje a mantener la verdad en medio de estas circunstancias, a ser honestos, a ser de una sola pieza, actuar con una actitud honesta y no caer en la debilidad de la mentira, del engaño en medio de las adversidades. Tenemos un Dios que es verdad y nos llama a decir siempre la verdad en toda circunstancia. Entonces hemos dicho básicamente unas dos cosas importantes aquí. En medio de las pruebas y las adversidades, mantente paciente. No pierdas la paciencia. Pídele a Dios paciencia. Mantente firme, firme. Aún en medio de las adversidades, mantente firme. No te desanimes y deja a un lado las quejas. Pero también mantente en oración y apoyo mutuo. Mantente en oración. La aflicción demanda oración. Repito, la aflicción demanda oración. La oración ayuda al afligido. Mire lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué creen que dice después? Haga oración. En vez de quejarte, haz oración. Haz oración. Y la oración puede ir acompañada también de la alabanza, porque dice ahí el versículo 3, ¿está alguno alegre? Entonces, ¿qué? Cante alabanzas. Los cristianos antiguos que eran perseguidos no dejaban de cantarle al Señor. Tenían en su corazón tanto agradecimiento a Dios, tanta alegría, que se les salía por los labios, se les salía por la boca. Ahora, en este tiempo que quizá pases mucho tiempo en casa con los tuyos, ¿qué es lo que más estás haciendo? Algunos están pidiendo que por favor les den películas gratis, muchas cosas ahí para pasar su mente bien ocupada, pero están dedicando un tiempo a la oración, están dedicando un tiempo a la alabanza en familia, se escuchan alabanzas en el hogar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando en medio de este tiempo de recogimiento? Es tiempo de volver a Dios. Ahí dimos hace poco unas tarjetitas aquí en la iglesia donde queremos que anoten el nombre de 7 personas para que estemos orando por ellas. ¿Has orado? ¿Has dedicado tiempo a orar? ¿Estamos orando los unos por los otros? Dedica por lo menos un minuto para orar por cada uno de esos 7 que tienen la tarjeta. Y si no has completado la tarjeta, complétala por favor. Y dedica por lo menos un minuto diario por cada una de esas personas que has orado por. Que has puesto ahí una tarjeta para orar por ellos. Oremos. La oración es maravillosa. Y debe de haber oración y alabanza. La oración ayuda a los enfermos. Mira el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración ayuda a los enfermos. Hay muchas personas enfermas
Puede ser de los conocidos tuyos o no, o puede ser que no sea conocido, pero estamos informándonos que hay personas enfermas. Oremos, oremos por esas personas. Y aquí habla de ungir con aceite, porque esto era una costumbre judía, y en algunos casos se le atribuía propiedades curativas. El aceite tenía para ellos muchas propiedades curativas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículos 33 y 34, encontramos la historia que todos nosotros conocemos, que habla de usar el aceite. 10, 33 y 34, refiriéndose al hombre que había sido golpeado por los ladrones y que el samaritano, el buen samaritano, le atendió. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó también al mesón y cuidó de él. El aceite tenía, lo han considerado de propiedades curativas, pero también puede ser que el aceite era un símbolo de aliento y de bendición del Señor en aquellos tiempos. Pero la oración, el énfasis está aquí en la oración que es tan esencial en estos tiempos. Es tiempo de orar de manera individual, de orar en familia, de orar en comunidad, de orar unos por otros. A nivel mundial hay un despertar en este momento hacia la oración y nosotros debemos de unirnos a ese movimiento. Dice más adelante en el pasaje que estamos leyendo en Santiago, capítulo 5, dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe, la oración con fe salvará al enfermo, sanará al enfermo. Hay mucha posibilidad que Dios actúe. Siempre está la soberanía de Dios de por medio, pero Dios nos llama a orar con fe. La oración de fe sanará al enfermo. Y si es un enfermo que resultado de sus pecados está en esa situación, Dios también le podrá salvar, le podrá perdonar sus pecados. Y nos dice el ejemplo claramente en el versículo que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que también seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Importante, ¿verdad? Que está hablando de la confesión aquí, porque la oración debe estar acompañada de la confesión. Es tiempo que mientras estamos en oración, comencemos por confesarle al Señor nuestros pecados y también si tenemos a alguien a quien le hemos afectado con nuestra vida, también le podamos pedir perdón a esas personas, porque la oración debe de incluir confesión a Dios y confesión a unos a otros. No estoy hablando de que le voy a confesar mis pecados a otra persona, sino más bien decirle que le he fallado y le estoy dispuesto a pedirle perdón. Y luego pone el ejemplo de Elías, que era un hombre semejante a nosotros, pero era un hombre lleno de oración y fue poderoso en la oración. Versículo 17 dice, y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí está haciendo alusión a cómo Dios usó a este tremendo profeta llamado Elías. Siendo semejante a nosotros, Dios le dio poder a través de la oración. Hay un dicho que dice, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Debemos de orar y seguir el ejemplo de este profeta llamado Elías. Y luego nos está diciendo bien claramente la palabra de Dios que debemos de estar en permanente oración personal, familiar y congregacional, porque necesitamos paciencia y oración en nuestras vidas. ¿Quién de ustedes, hermanos, no necesita paciencia? ¿Hay alguno de ustedes que no necesita paciencia? Les confieso, yo necesito paciencia. Yo necesito
paciencia con todo y con todos. Aún necesito paciencia conmigo mismo. Y los cristianos debemos de caracterizarnos por ser hombres y mujeres llenos de paciencia en nuestra vida, para saber esperar en Dios. Necesitamos paciencia cuando estamos pasando dificultades, sobre todo, porque viene la presión y es ahí donde se pierde la paciencia, y no solamente se pierde la paciencia, sino que hasta el buen carácter. El consejo de Dios es que recibamos con gozo las pruebas y respondamos en oración, como lo leímos en Santiago capítulo 1, los versos 2 al 5. El fruto de la prueba es la paciencia, y debe de buscarse esa paciencia en oración. Hermanos y hermanas, es tiempo de pedir a Dios que nos dé paciencia hasta su venida y que lo hagamos constantemente en oración. Yo quiero invitar a las familias de la iglesia a que se mantengan en oración estos días. Oremos los unos por los otros. Oremos por esas 7 personas que tenemos en las tarjetas. Oremos por el vecino. Oremos por nuestros familiares. Oremos por nuestra nación. Oremos por el planeta Tierra. Y esperemos con paciencia la venida del Señor. Porque está claro, esto que estamos viviendo son señales claras de que la venida del Señor está cerca. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo en una actitud de paciencia y oración? Dios conoce nuestros corazones. Que Dios nos ayude a ser pacientes y a mantenernos siempre en oración. Oremos. Dios bendito, Dios maravilloso, tú eres el Dios que nos has creado. Creaste el universo. Eres un Dios que quiere lo mejor para nosotros, quiere que seamos salvos. Pero nosotros con nuestra actitud de rebeldía nos hemos alejado de ti. Y muchas personas te han dejado fuera de su vida, Señor. Y como consecuencia de esto, vienen tantas dificultades y tantas adversidades también. Pero Padre, sabemos que tú has prometido que un día volverás por tu iglesia. Ayúdanos a soportar las pruebas y las dificultades con paciencia, manteniéndonos en comunión, en conexión contigo a través de la oración. Bendice, Señor, a las almas que se encuentran angustiadas, que han perdido la esperanza, para que pongan su confianza y su esperanza en ti, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza. Si hay enfermos, rogamos por ellos para que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Si hay personas que en este momento se encuentran preocupados por lo que va a suceder mañana, dales tranquilidad y confianza, esa confianza que solamente en ti podemos encontrar. Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y nos encomendamos en tus manos preciosas. Amén.